Muy buenos días. Felicidades a todas las mamás. Vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza para nosotros en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente para acercarnos a ti a través de tu palabra y poder recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros. Padre, te pedimos algo, que a través de tu palabra, tu enseñanza, tú puedas darnos los elementos para transformarnos, para irnos cambiando conforme a tu plan y tu proyecto. Te pedimos esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de personas, hombres y mujeres, que le fueron permitiendo a Dios trabajar en sus vidas, en pocas palabras, poniendo su corazón en las manos de Dios. Y vemos las maravillas que Dios pudo hacer en ellos y a través de ellos. Hoy quiero invitarte a que nos asomemos juntos a la vida de algunas mujeres del Antiguo Testamento y que podamos ver ahí las enseñanzas que Dios tiene hoy para nosotros. Quiero que recuerdes que toda la Biblia, absolutamente toda en ella, es para aplicarla, es para practicarla. Y cuando vamos a sus historias, es realmente para que podamos ver en ellas lo que Dios también quiere hacer en nuestra vida. Es por eso que en las historias en la Biblia vemos situaciones cotidianas, vemos situaciones en diferentes etapas de la vida, porque Dios quiere que nos podamos identificar con aquellos y poder tomar lo que también hoy Dios tiene para nosotros. Ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de Ruth? Esta mujer que queda viuda y que sin embargo toma la decisión de permanecer al lado de su suegra Noemí. A pesar de ser extranjera, ella decide, yo no voy a dejar a Noemí sola y me voy a ir con ella, y decide dejar su casa, dejar su tierra, dejar, vamos a decir, el entorno que ella conocía para seguir a Noemí y seguir al Dios que le había compartido Noemí. A pesar de la insistencia de la misma Noemí a que regresara a su casa, rehiciera su vida. Esta mujer, Ruth, es un ejemplo bien profundo de una persona decidida a permanecer fiel. Fíjese lo que le contesta Ruth a su suegra en Ruth 1:16. Le dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esta fidelidad, esta decisión, esta diligencia, esta resolución en el corazón de Ruth, es realmente lo que le permitió a Dios ir desarrollando su proyecto en la vida de esta mujer. Realmente es importante entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, como lo tuvo para Ruth. Y ese plan extraordinario para Ruth fue lo que le permitió realmente ser introducida, no nada más, vamos a decir, en los ancestros del rey David, sino que vino a formar parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Podemos preguntarnos, ¿qué tenía Ruth para ser elegida por Dios? ¿Qué tenía Ruth para ser usada dentro del proyecto de Dios? Desde el punto de vista humano, no tenía nada. Era una joven viuda, pobre, llegando a un país donde a las personas de su nacionalidad las despreciaban. Y sin embargo vemos que para Dios estas limitantes humanas no tienen nada que ver. Porque cuando Dios nos busca, cuando Dios nos llama, lo hace no por lo que somos, sino por lo que Él quiere construir en nosotros. Nos ama como somos y Él está viendo lo que va a hacer en nuestra vida. Él está constantemente proyectando lo que Él tiene para nuestra vida. Siempre ten presente esto. Dios te llama no por lo que eres,
sino por lo que Él quiere hacer en ti. Esta mujer, Ruth, es interesante que se convierte en la primera mención, así con nombre, de lo que es una mujer virtuosa. Dice también en Ruth 3:11, cuando Booz le dice, ten confianza. Fíjate las palabras de Booz. Ahora pues, no temas. Hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí tenemos una enseñanza para nuestra vida. No tenemos nada más valioso que nuestro testimonio. Ese testimonio que Dios construye en la vida de una persona que ha decidido ser obediente. Sus hijos, sus hijas. Quiero que notes, cuando tú lees así la enseñanza, el libro de Ruth, que Ruth no se había propuesto ser notada, no se había propuesto ser reconocida, pero en su fidelidad, en su conducta, en su quehacer cotidiano, ella fue mostrando carácter, disciplina, de tal manera que esas cosas que Dios produce en nuestra vida no podían pasar desapercibidas. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Y cuál es el reto para nuestra vida? Lo que tú haces para Dios se nota. Pero también, muy de la mano de esto, lo que Dios hace en ti verdaderamente no puede pasar desapercibido. Las pequeñas cosas que tú haces en obediencia a Dios, siguiendo la voluntad de Dios que has aprendido en su palabra, no pueden pasar por alto. Hoy recordamos a Ruth como un ejemplo de carácter y fidelidad. Pero más importante aún es recordar quién es el que produjo en Ruth este carácter, esta fidelidad, esta constancia, esta decisión. Porque aquel que produjo en ella todas estas características es el mismo que hoy se presenta delante de nuestra vida y nos dice, yo quiero trabajar en tu vida. La invitación a la vida del creyente que quiere seguir a Dios siempre es la misma y es, como le dijo Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Es decir, aférrate, hazte, tómate de las cosas que Dios te ha provisto en la nueva vida. Esa es la clave. Vivir conforme al modelo, vivir en el patrón de la nueva vida. Una cosa que debemos tener cuidado es que no debemos permitir que en la nueva vida se mezclen, se filtren todavía nuestros patrones o las formas a las que recurríamos en la vida sin Cristo. Por más lógicas o por más sentido común que les puedas encontrar. ¿Sabes qué es hermoso cuando volteamos a ver las historias en la Biblia? Es que no son solo historias, son historias que reflejan, donde vemos reflejada nuestra vida. Son historias en las que nuestra propia historia se empalma y que vamos encontrando tantas similitudes que por eso son tan prácticas para nosotros, porque nos podemos identificar con ellas, porque nos permiten ver hacia dónde Dios nos quiere llevar, en qué aspectos Dios quiere trabajar, y es decir, que los personajes en las historias de la Biblia son como invitaciones personales que Dios nos hace para permitirle a Él, hoy, en nuestro tiempo, en nuestra generación, trabajar en nuestro presente. ¿Sabes a qué vamos a la Biblia? Vamos a la Biblia a pedirle a Dios, a permitirle a Dios que trabaje en nuestro presente. Tú y yo debemos tener un anhelo, que nuestro futuro sea diferente, más parecido, más cercano a lo que Dios ha planeado. Si tú quieres que tu futuro sea diferente, no te concentres en el futuro, concéntrate en tu presente. Dile a Dios, Dios, yo quiero que mi presente tú lo cambies, para que entonces mi futuro pueda ser lo que tú has planeado, lo que tú has escrito para mí. Un futuro distinto es sencillamente la consecuencia
de esa decisión que tomamos de consentir, de permitir que Dios trabaje en nuestra vida. El futuro, como Dios lo quiere para nosotros, no es casualidad. No es, ay, pues a ver si encuentro el plan de Dios. No es a ver si entiendo lo que Dios tiene planeado para mí. No. Por eso es que las historias en la Biblia son tan importantes para nosotros, porque nos recuerdan algo, que en esencia todos somos iguales. Aquí vemos a una mujer, Ruth, que tiene necesidades. Y en un sentido práctico, a todos nos hace falta algo. Y cuando hablamos de que a todos nos hace falta algo, también debemos recordar quizá la ausencia más importante que solo Dios puede suplir en nuestra vida, la ausencia de relación, de comunión con Dios. Dios enseña en la Biblia que como seres humanos, por naturaleza, estamos separados de Dios. Por eso Dios sale a buscarnos y dice que Él sale a buscar lo que estaba perdido. ¿A quién se refiere? ¿A ti y a mí? Que estábamos perdidos y Dios sale a buscarnos y cuando nos encuentra, ¿qué hace? Hace una oferta. Déjame entrar a tu corazón. ¿Para qué? Para poder venir a ser parte ya de su familia. ¿Se acuerdan qué dice Juan 1:12? Dice, a los que le recibieron, a los que creen, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A ellos es a los que les autorizó. Ahora tú puedes ser hecho mi hijo. Y en ese momento, de la misma manera que Ruth, dejamos de ser extranjeros, dejamos de ser extraños para Dios y entonces nos convertimos, fíjate la expresión que Dios usa, nos convertimos en su pueblo. Fíjate cómo lo dice Efesios 2:19. Dice, por eso, antes que ustedes eran extraños, ahora son pueblo de Dios. Dice literalmente, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros, ya no son extraños. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Hay derechos que solo son para la familia. En la familia se tienen derechos. Yo no veo, por ejemplo, que mis hijos, en ciertos aspectos así de la convivencia familiar, tengan que decir, oye, ¿puedo tomar leche? Es su derecho por ser de la familia. Ellos no preguntan, oye, ¿puedo prender la luz? ¿No? O ningún aspecto así práctico, así de la vida familiar, de la vida cotidiana. Dios nos invita a su familia y dice el pasaje, tienes todos los derechos. Pero vamos a regresar a las enseñanzas fundamentales que Dios nos da a través de la historia de Ruth, de la vida de esta mujer. Quiero que notes que ella no buscó recuperar en sus fuerzas lo que sabía que solo Dios podía darle. Esta enseñanza es muy importante para nosotros porque nos advierte, nos exhorta a no volcarnos en nuestras fuerzas, a hacer lo que solo Dios puede hacer. ¿Qué hizo Ruth? Esperar en Dios. ¿Qué hizo Ruth? Buscar a aquel que podía cambiar su presente y esperar en él el futuro que Dios tenía para ellas. Lo que hizo Ruth fue buscar, seguir siendo fiel, constante en su presente, en su realidad, y dejó el futuro en las manos de Dios. ¿Qué significa esto? Que le dijo a Dios, Dios, te doy el control de mi presente, mi futuro es una consecuencia, está en tus manos. Cuando ese futuro llegó, ese futuro en la provisión de Dios trajo una abundante respuesta, una abundante cosecha de bendición en todas las áreas donde esta mujer, vamos a decir, tenía faltantes, tenía necesidad, donde había sufrido pérdida.
Ella dejó su familia, Dios le dio una familia. Ella dejó un pueblo, Dios le dio un pueblo. Ella perdió a su esposo, Dios le dio un esposo, etcétera. Todo lo que buscamos realmente lo encontramos en Cristo. Y por eso es bien importante recordar las palabras de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos en Juan 15, versículo 4? En esa hermosa parábola de la vid, Jesús, y los pámpanos, las ramas, los creyentes. Dice el pasaje, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. En la práctica, y entrelazándolo con esta enseñanza de Ruth, Ruth no podía ser fiel, no podía ser constante, no podía ser definida si esto no estuviera siendo producido por el carácter de Dios en su vida. Ahí es donde encontramos la fidelidad, la constancia, la disciplina, todo aquello que Dios produce en la vida de quien se lo permite. Pero además este versículo nos dice, no nada más ahí se obtiene, sino que ahí, en la intimidad con Cristo, se cuida, se mantiene. Las palabras de Jesús son bien claras. Separados de mí, nada puedes hacer. ¿Sabes qué es lo increíble? Que aunque lo sabemos, que aunque intelectualmente reconocemos, sí, separado de Dios no puedo hacer nada, ¿cuántas veces no, así como los niños pequeños, ¿no? Nos soltamos de la mano del Señor y queremos así hacer nuestros solitos. Querer tener cierta estabilidad, cierta firmeza, hasta cierta agilidad, podríamos pensar, soltados de Jesús. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos frustración, encontramos cansancio, encontramos inevitablemente un desencanto, porque no podemos disfrutar como Dios lo planeó nuestra vida si no estamos unidos, así, vitalmente unidos con el Señor Jesús. La vida cristiana, por definición, es una vida extraordinaria. ¿Qué significa eso? Que no la podemos vivir en nuestras fuerzas. No en vano dice la palabra de Dios que nadie puede ser fuerte por sí mismo. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 2:9. Dice, el Señor vigila los pasos de sus fieles. Pero los impíos, los que están alejados de Dios, dice, mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. La victoria en Dios está asegurada, pero no en tu fuerza, no en mi fuerza, sino en la fuerza de Dios. Estas palabras, curiosamente, surgen también en la oración de otra mujer del Antiguo Testamento. Ya la habrán ubicado quizá, Ana, la madre de Samuel, que en la oración que ella hace cuando Dios ha respondido a su petición del alma, de que Dios le dé un hijo, ella dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Cronológicamente, podemos decir, Ana sería contemporánea del hijo de Ruth, Obed. Obed, el abuelo del rey David, era contemporáneo de Ana. Y esta mujer, Ana, nos recuerda otra cosa. O sea, una generación, la siguiente generación, y así nos podemos venir generación tras generación y entender, Dios está trabajando, quiere trabajar en cada generación. Hoy no es la excepción. Y quiere trabajar en todos. Hoy nos toca a nosotros permitirle ese trabajo. En esta generación es donde Dios quiere ir buscando a su Ruth, a su Ana, a su Obed, a su David, a través de los cuales Dios pueda hacer su trabajo.
Cuando Dios introduce a Ana, inmediatamente nos habla de lo que a ella le hace falta. Y dice, Ana no tenía hijos. ¿Por qué Dios hace unas introducciones así, a veces tan directas, no? ¿Sabes por qué? Porque quiere que nos identifiquemos con las personas que, como nosotros, tienen una necesidad. A ella le falta algo, a ti te falta algo, a mí me falta algo. Pero además hay otra coincidencia. Esta persona tenía a Dios, tú tienes a Dios, si ya lo has invitado a tu corazón y si no, Él te está tocando a la puerta para que lo dejes entrar. Y en esa similitud tú puedes entender si a ella le falta algo, si a mí me falta algo, si tenemos al mismo Dios, si tenemos la misma oferta, entonces somos iguales. Y entonces puedo tener la misma respuesta a mis necesidades. La misma oferta de Dios se aplica a mi vida. Ana, una mujer estéril, que la palabra de Dios sencillamente dice, llegó a ser madre por fe, porque le creyó a Dios. Ella pasó de no tener hijos a tener hijos, porque puso en Dios su confianza. Porque Dios tiene un plan para nuestra vida, suplir nuestras necesidades. ¿Cuál fue el hijo que Dios le pidió? El hijo que Ana le pidió a Dios. Samuel. Fíjate lo que dice el pasaje, 1 Samuel 1:27. Por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. A la luz de esto, quiero que notes el gran privilegio, pero a la vez la gran responsabilidad que tenemos. Porque Dios nos está diciendo que a través de nuestra vida, Él no nada más tiene el propósito de bendecir nuestra vida, sino de que esa bendición alcance, fluya hacia muchas otras personas. La responsabilidad de permitirle a Dios hacer lo que solo a través de nosotros Él puede hacer. Yo muchas veces he compartido, he escuchado, he platicado así con creyentes sobre cómo Dios no nos necesita en lo individual. No somos indispensables para Dios, pero Dios nos ama. Y Dios tiene un plan para nuestra vida. Y en el plan para nuestra vida hay cosas que solo a través de nosotros se van a cumplir. Punto. Aquí, a través de Ana, era la persona a través de la cual Dios tenía el plan de traer a Samuel. Una pieza clave en el proyecto de Dios, no nada más para la familia de Ana, sino para todo el pueblo de Israel. Samuel vivió para Dios fielmente toda su vida y fue clave para llevar a Israel a uno de los grandes avivamientos espirituales en la historia del pueblo de Dios. Ahora, vamos a llevar esto a la práctica. Piensa, por ejemplo, cuando Dios te dice, comparte de Cristo, da un folleto, comparte tu testimonio, habla de Jesús. Tú no sabes si esa persona que Dios ha traído frente a ti, esa persona por la que Cristo murió, se puede convertir, está lista, está esperando a que tú le hables. Y además tú no sabes cuántas personas pueden venir a Cristo a través de esa persona a la que tú le compartiste, la que tú llevaste a los pies de Jesús. Entonces, las oportunidades de servir, las que llegan a nuestra vida, son para aprovecharlas. Regresemos a Ana. Ella, en un sentido, también nos recuerda a otras mujeres del Antiguo Testamento también, que vamos a decir, tenían condiciones similares. Por ejemplo, cuando hablamos de mujeres estériles, podemos recordar fácilmente a Sara, recordar a Raquel, ¿no? Mujeres que eran estériles. Pero Ana se distingue entre ellas por algo bien interesante. Por ejemplo, cuando comparamos a Ana con Sara, Sara era una mujer de fe. Tenía fe en que Dios podía traer a Abraham, su esposo, el hijo de la promesa. Sin embargo, Sara pensó, yo creo que Dios necesita una ayudadita.
¿no? Y por eso llega el momento en el cual Sara decide darle a su sierva como esposa a Abraham para a través de la sierva tener un hijo. La diferencia con Ana es que Ana no pretende ayudar a Dios. La gran diferencia entre Ana y Sara es que su fe está completamente depositada en el Señor, que puede darle lo que ella necesita. ¿Qué podemos decir de Raquel? Raquel, por su parte, también una mujer sin hijos, una mujer también que le cree a Dios, que sabe que Dios puede hacer las cosas, pero que tristemente vemos que Raquel tiene una mezcla ahí entre fe y envidia, donde responsabiliza a Dios y a su esposo de no tener hijos. Esa expresión que usa Raquel ahí en el libro de Génesis, donde dice, dame hijos o si no me muero. Pero dice el pasaje, porque tuvo envidia de su hermana. Es cuando el creyente no le duele tanto lo que no tiene, sino que otro sí lo tenga. ¿Sí? Y entonces, en esta combinación de fe, pero con envidia, vemos cómo la envidia era un ancla, un freno, un peso del cual Dios tenía que trabajar en el corazón de Raquel para deshacerse de ese pecado y entonces Dios pudiera bendecir su vida. ¿Sí? Ana no era así. Ana, a diferencia de Raquel, a diferencia de Sara, simplemente hace lo que debe hacer. Lo que muchos creyentes a veces dejamos como nuestra única opción. Nada más me queda orar. Ana oró. ¿Y cuál fue el resultado de su fe? Que Dios le dio lo que ella deseaba. Ana sencillamente dijo para sí, Dios puede. Dios es capaz. Dios es poderoso. Y entonces voy a llevar con Dios mi problema, voy a llevar con Dios mi necesidad, voy a lograr esta victoria en el único terreno en el que Dios me invita, el terreno de la fe. Ana quería un hijo, pero además quería que Dios se lo diera. Esto es muy importante. Hay necesidades que se pueden presentar en nuestra vida, donde podemos ser tentados. Seremos tentados, sin duda, a que Dios te dé supla esa necesidad, pero no en el proyecto de Dios. ¿Sí? Fíjate, la pregunta que debemos hacernos es, ese anhelo que tengo, ese deseo que tengo, ¿estoy absolutamente convencido, convencida de que el único que quiero que me lo dé es Dios? ¿O estoy dispuesto, dispuesta, abierto, asoma la posibilidad de que lo obtenga de otra forma? ¿Por qué es tan importante esto? Porque quiero que recuerdes que el diablo odia a Dios. El diablo odia lo que Dios más ama, o sea, tú y yo. Por consecuencia, el diablo puede bendecirte si a través de esa bendición te separa del proyecto de Dios. Ese es el plan del diablo. Nos puede llevar a vivir por cosas, por deseos, por actividades, que en sí mismas pueden no tener nada de malo. Es más, Dios te las pudo haber dado, pero que cuando toman el lugar del plan de Dios para tu vida, se convierten en una verdadera maldición. El diablo puede hacer hasta bendecirte para alejarte de Dios, para sacarte del plan de Dios para tu vida. ¿Sí? Entonces, medita en esto. Dios tenía grandes planes para Ana. Este momento en la vida de Ana era un momento decisivo también en cuanto al proyecto de Dios para la nación de Israel. A través de Ana, Dios tenía planeado traer a Samuel, su profeta, y estaba preparando a Ana para ser la influencia definitiva, contundente en la vida de este niño
que después iba a ser un hombre de Dios desde muy joven. También debemos preguntarnos, ¿qué tanto anhelamos lo que nos falta? A veces vamos a la Biblia y escuchamos palabras, leemos palabras como oración y súplica, oración y ruego. ¿Qué tanto anhelamos eso que le estamos pidiendo a Dios? La palabra de Dios dice que Ana derramó su corazón en la presencia de Dios. Estuvo dispuesta a luchar en oración. Estuvo dispuesta a quedar ahí tendida en la batalla de la fe. Estuvo dispuesta a no aceptar ninguna otra ayuda que no fuera la de Dios. Eso es importante, porque Ana en su tribulación, en su aflicción, en su deseo, se rinde completamente a Dios. Pone toda su confianza en Él y finalmente eso es lo que la tiene convencida, tiene convicción de que Dios la puede hacer madre. Qué importante es esto para nosotros. Había en Ana esa definición de yo voy a insistir en esto, a persistir en esto delante de Dios. No se contentaba con menos. Tenía esa convicción de la que hablamos, pero no busca en ningún otro lado. Busca en Dios. Cuando lees el pasaje te das cuenta que ella se desentendió de todo lo que le rodeaba. Se desentendió de las situaciones que le podían traer, vamos a decir, distracción. Aún se desentendió del posible consuelo que su marido mismo quería darle. Ella quería concentrarse exclusivamente en Dios. Y así, con esa definición, con ese corazón, Ana entra a la presencia de Dios en oración, en ruego, en súplica, oró con todo el fervor y cuando terminó de orar, ella sabía, Dios me escuchó. Y se fue. Se fue confiada en que Dios tenía algo para su vida. Había luchado con Dios y ahora sabía, está en las manos de Él. Su deseo era un hijo para dedicarlo al Señor. Ana cree que Dios puede concedérselo y entonces dice, Dios, tú puedes, ahora yo espero tu plan, a tu momento, al tiempo preciso. No como una posibilidad, sino como una certeza. Yo te pregunto, cuando vamos hacia la presencia de Dios y pedimos por algo, ¿crees posible que Dios responda? ¿O crees con certeza que Dios responde? Hay una diferencia. En la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que no vemos. Es la convicción, algo de lo cual estamos seguros. Por eso pasó con Ana lo que pasó. Fíjate, Samuel 1:27, por este niño oraba. O sea, esto fue lo que le pedí a Dios. Y Dios me dio lo que le pedí. Samuel no es una coincidencia. Samuel es un resultado. Si sumas 1 más 1, el 2 no es una coincidencia, es un resultado. Si tú cumples las condiciones y Dios tiene eso para ti, 1 más 1 es 2, punto. Es importante resaltar que Ana tiene la misma definición, la misma constancia, la misma convicción para pedir que para dar. Ana entra de una manera así extraordinaria en la Biblia. Un ejemplo bien práctico, bien hermoso de lo que es este círculo virtuoso de pedir, recibir y dar. Pedir, recibir y dar. Porque Ana dijo, Dios, si tú me concedes un hijo, yo te lo doy. Pero es bien fácil ofrecer. Es bien fácil prometer cuando no lo tienes. Pero cuando ya lo tienes,
Se necesitaba esa misma convicción para entonces tomar a ese niño, a ese pequeño, y llevarlo a la presencia de Dios, ahí al tabernáculo con Elí, y decirle, este niño yo lo ofrecí a Dios. Es como cuando tú te enfrentas a una necesidad y llegamos con Dios y le decimos, Dios, si me sacas de esta, si me concedes esto, Dios, si tú haces aquello, y hacemos la promesa, yo voy a ser fiel, yo voy a ser obediente, te voy a obedecer en todo. Y Dios cumple su parte. Y luego a nosotros se nos olvida. Tristemente a veces Dios cumple su parte, trae la bendición por la que habíamos orado, la que habíamos pedido, y luego nos encontramos viviendo por la bendición en lugar de vivir por el Dios que nos dio la bendición. Yo nada más quiero recordarte que ahí Dios no es el que pierde, te añora, te anhela, quisiera estar contigo, pero realmente los que perdemos somos nosotros. ¿Sí? Ana no fue así. Ana dijo, no lo tengo, pero si Dios me lo da, yo lo voy a poner a su servicio. Y cuando llegó el niño, lo puso al servicio de Dios. Mantuvo la misma disposición cuando lo tuvo en sus brazos que cuando solo era una oración y un sueño en su fe, en su certeza. Ana reconoció, Dios es quien da los hijos. Ana reconoció que era Dios quien le permitía tenerlo y a quien ella ahora, con gusto, con gozo, con decisión, lo ponía para el servicio. Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Son escenas que realmente nos cuesta trabajo imaginárnosla con todos sus detalles. Una combinación de gozo, de nostalgia, sin duda, de dejar a su hijo ahí en el tabernáculo, pero sabiendo, esto es lo que yo ofrecí, esto es lo que yo le dije a Dios. Ana sabía una cosa fundamental. Dios, todas las cosas que permite. Es más, dice un pasaje en el Nuevo Testamento, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y Dios nos recuerda, nadie es fuerte por su propia fuerza. Por eso es tan importante recordar y vivir en esta enseñanza. Nuestra fuerza proviene de Dios. Y esta fuerza tiene un lugar bien importante donde se cultiva. Y esta es la oración. Hoy tú y yo somos invitados a imitar la fe de aquellos que con esta certeza, con esta fe, acudieron a Dios, pusieron sus situaciones en las manos de Dios y se levantaron a hacer lo que en ese momento estaba a su alcance. Y Dios entonces pudo trabajar en sus vidas. En un sentido bien práctico, es recordarnos que Dios quiere que lo que hacemos entendamos que siempre tiene repercusiones eternas. Porque todo lo que hacemos para Dios es eterno. Todo. ¿Sí? Y recuerda que no se trata de lo que tú tienes. Se trata de lo que Dios tiene para ti. No se trata de lo que te hace falta, sino se trata de quién sí tienes. Si tienes a Dios en el corazón, tienes todo. Y la invitación es para que pongas en Él toda tu confianza. Y que podamos ir con esa confianza al Señor y decirle, Dios, pues yo espero en ti. Yo confío en ti. Y esta situación que estoy viviendo, esta necesidad, este problema, lo pongo en tus manos. Y Dios bendice. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que bendiga en nuestro corazón esta enseñanza.
y que como todo lo que recibimos de su parte, Él puede encontrar en nuestro corazón, en nuestra vida, la respuesta correcta a lo que Él pone delante de nosotros. ¿Oramos? Dios, te damos gracias, porque a través de estas mujeres de fe, nos recuerdas que tú sigues trabajando en esta generación. Nos recuerdas que ellas simplemente son ilustraciones con las que nos podemos identificar y poder reconocer que tenemos al mismo Dios y la misma oferta. Un Dios que quiere suplir lo que a nosotros falta y que quiere hacer algo fundamental. Llevarnos al terreno donde nuestra única ayuda, nuestro único sostén, nuestra única confianza seas tú. Señor, llévanos a meditar en lo que hoy tú nos has hablado a través de Ruth, a través de Ana. Mujeres de fe. Mujeres sin hijos cuando tú las introduces, pero que llegaron a ser madres y madres influyentes en la vida de sus hijos, catapultándolos, preparándolos para los planes que tú a su vez tenías para ellos. Gracias, Dios, por esto, por esta invitación a nuestra vida. Te pedimos tu bendición y te pedimos también la bendición para cada una de las mamás que están prontas a festejar su día. Te damos muchas gracias por ellas. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.